Vale, discútanlo entre ustedes Vale. y ya vuelvo. Entonces, Ok. en mi blog de 7.000 palabras, eso se lo cuento en unas líneas nada más. ¿Cuál de las dos Enlazo los 3 cosas? posts o 3 o 4 posts de Francis, están enlazados para quien quiera ampliar, pero Vale. lo puedo contar breve y luego ya Pero- discutimos. Vale. Pero ¿de cuál de las dos cosas hablamos? Porque está Todo. el asunto de las galaxias. ¿Todo? Sí, todo. En unas Ah. líneas lo tengo puesto todo. Vale. Y- Madre ok. mía, qué grande. Hago resumen y luego ya Ya, se discute. Y lo próximo que tenemos es relacionado con el James Webb. Recuerden que habíamos estado comentando esas galaxias que se estaban batiendo récords de redshift, ¿no? Del desplazamiento al rojo, de galaxias a 12, a 15 incluso. Y bueno, decíamos que cuidado con eso, que solo son candidatas. Bueno, pues ahora se ha visto que efectivamente, Héctor, hay que tener cuidado y que Claro. estaban mal muchas de esas afirmaciones, ¿no? Claro, yo le comenté una de las cosas es que algunos papers decían que no tenía la calibración todavía hecha en el espacio. Se estaban usando lo de procesado con los datos de tierra todavía. Estamos hablando del instrumento de la cámara, ¿verdad? Sí, la cámara porque tenemos NIRCam. la cámara NIRCam, que es la cámara infrarrojo cercano, y luego tenemos el instrumento MIRI, que siempre, quizás convendría aclarar que para ver el corrimiento del rojo de una galaxia, lo que tú realmente necesitas es un espectro. Así. Pero a veces no tienes un espectro, tienes una imagen con miles de galaxias y eso tiene imágenes. Entonces NIRCam te da imágenes en diferentes filtros. Y a partir de esas Claro. imágenes se puede reconstruir un cierto corrimiento del rojo, pero nunca es tan fiable como un espectro, ¿no? Claro, el tema es que tienes una galaxia en el universo muy temprano, pues hay una línea de ultravioleta que el hidrógeno la absorbe enseguida. Entonces, esa longitud de onda y longitud de onda más pequeñas, o sea, de más energía, el hidrógeno lo absorbe prácticamente todo y de la luz de la galaxia de repente hay una longitud de onda a partir de la cual ya no recibes luz. Entonces, se llama un break y eso es lo que se usa para estimar el desplazamiento del rojo en estas galaxias tan lejanas. Y eso es lo que querían hacer todos a lo bruto cuanto antes para buscar las galaxias más lejanas posibles, a partir de ver si saliera un filtro o no y con esos flujos de filtros ajustar un espectro de ese tipo. Pero lo decía porque eso lo que significa es que tú con imágenes no ves ese salto. En un espectro verías el salto, Claro. pero en imágenes tú ves que según tú vas mirando diferentes longitudes de onda, dices, la galaxia brilla, 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 pum, de repente aquí en este filtro está oscura. ¿Qué quiere decir esto? Que entre un filtro y el siguiente es donde se ha producido esa absorción, ese salto, ¿no? Sí, bueno, si a un filtro le pones color rojo, otro azul y otro verde, pues verás en una imagen RGB que a lo mejor solo sale en rojo, no sale ni nada de azul o nada de verde en esa galaxia concreta. Entonces, en imagen se puede ver, pero las imágenes que sacaron el día 12 de julio era calibración suficiente para sacar imágenes bonitas. Pero si quieres ver las galaxias más distantes del universo y calcular cosas ya para hacer ciencia, necesitas que la calibración sea muy buena. Y todavía no estaba la calibración buena añadida a el dataducto que llamamos el, Sí. Me ha el encantado software de procesado. ese neologismo. Sí, eso lo el dijo dataducto, Francis, ¿no? Sí, sí. no, o esto, ¿no? Sí, No sé quién lo creo que dijo lo primero. dije yo de un compañero que teníamos aquí que ahora está en Granada, creo, José Carlos del Toro, me parece que él fue al que le oí usar por primera vez ese término, no estoy seguro. Muy bonito, sí, sí. Sí. Bueno, el caso es que si estamos con una calibración que no es todavía la definitiva, pueden ocurrir cosas extrañas. Y ya antes Stranger de... Things. Sí. No lo he visto aún, por cierto. No, yo tampoco. Entonces, antes de tener la calibración buena, ya empezaron a salir análisis, porque claro, había ya no sé cuántos grupos habían descubierto un montón de candidatos a galaxias súper lejanas cada uno, y dicen, bueno, algunos tienen la misma zona del cielo abierta, porque hay muy pocas imágenes todavía sacadas, y ya empezaron a comparar. Ya salió un paper con una tabla que decía, no, una gráfica que tenía conectados los puntos de los que eran la misma galaxia, y salían desplazamientos rojos diferentes. Había alguna que era muy consistente entre 4 estudios distintos. Que dices, vale, esta parece que sí. Pero en otras salían desplazamientos rojos distintos según un estudio u otro. Ujú. Otro estudio que salió analizó una de las galaxias y le salía que dice, esto parece que no es una galaxia muy desfasada al rojo, sino una galaxia relativamente cercana con mucho polvo alrededor. Entonces el polvo absorbe longitudes de onda cortas Ajá. y te deja un espectro que se puede confundir con el Te de deja una... un espectro enrojecido, digamos. Ahí ¿no? está. Hmm. Entonces, si solo tiene los filtros, también se puede confundir. Pero la puntilla la dio un estudio que ya usó los datos con la calibración buena una vez se actualizó el dataducto, se actualizó el software, y se vio que la calibración de tierra no era exactamente lo que luego se midió en el espacio. Resulta que justamente los filtros
de longitudes, o sea, el detector de longitudes de onda más cortas, porque recordemos que NIRCam lo separa en dos partes. Los detectores de longitudes de onda más cortas parece que detectaban un poco menos de luz de la que tocaba. Ujú. Y los de longitudes de onda más largas detectaban algo más de luz de la que tocaba. Entonces, acentuaba mucho más la diferencia entre los filtros rojos, o sea, los filtros de longitud de onda larga y los de corta. Así que el break aparente se hacía más pronunciado aún. Ujú. Y básicamente, al reprocesar todos los datos con la calibración bien hecha, ya salía que algunos candidatos a desplazamiento 20, o sea, Redshift 20, eran a lo mejor unos de 20 pasaba a 0,7. O sea, Dios, qué barbaridad. es que, Es que claro, eso es increíble. claro, eran cosas brutales. Alguno que se quedaba en 15 y sí que seguía siendo 15. O sea, había algunas Claro, pero galaxias ese, sueltas perdona, que sí. perdona Héctor, ese que pasa de 20 a 0,7 tiene que ser algo así como que tú habías identificado lo que creías que era el salto en un sitio, pero realmente el salto estaba mucho más allá. O sea, no es que te hayas ido por un filtro, pues tal, Claro. sino estaba mucho más allá. O sea, con un espectro, eso lo habrías visto enseguida, pero ahí has confundido dónde estaba el salto, ¿no? Es que hay varios Héctor, saltos. es que con 0,7 tú no ves el salto. Claro, te Porque quedan con en el 0,7 ultravioleta. el salto está en azules, está en ultravioleta óptico azules. Claro, pero es O que hay sea, estamos varios. hablando de Lyman alfa, ¿no? Claro, el Lyman Claro. alfa te pasa de ultravioleta a infrarrojo en una galaxia de Z muy alto, pero Sí. el Z pequeño se queda ahí en el infrarrojo. Te pasaría el visible Z0,7, multiplicarías por 1,7 la longitud de onda, te pasaría el visible, pero claro, NIRCam no ven el visible. No ves el visible. Pero es que resulta que está el Lyman break, pero también está el Balmer break. O sea, Balmer es una serie distinta de hidrógenos con transiciones diferentes que creo Con que energía menor, ¿no? Que la Lyman, si no recuerdo mal. Claro, Balmer alfa era la línea de hidrógeno alfa, ¿no? H alfa, sí. Sí, que está en el N rojo. igual a 2 a N igual a 3. Sí, que eso está en el rojo. Y luego En las el rojo, siguientes sí. ya eran más hacia 65, el azul, ¿no? 63 la longitud de onda. Bueno, el caso es que esa línea también produce un break si la absorbe el hidrógeno que está entre medias, entre la galaxia y el observador. Entonces también hay un break ahí, que si tú no tienes muy bien hecha la calibración, a lo mejor no es el break del Lyman, sino el break de otra línea diferente. Entonces pasaban cosas de ese tipo, porque tú estás ajustando un espectro suponiendo que la galaxia es de este tipo y tal, y a lo mejor otra cosa. Entonces, claro, esto ya da el traste con muchos de los candidatos. Y esto es algo bueno, porque ya están saliendo tantísimos candidatos que ahora es cuando vamos a la segunda parte del tema. Las teorías cosmológicas que describen el universo ya empezaron a tener una tensión con las observaciones. Porque dices, se supone que por las anistrupías Tenemos una galaxia 5 minutos después del Big Bang, básicamente. No es el tema de que esté muy temprano, es que las diferencias de densidad entre unas regiones y otras son las que luego dan lugar a galaxias. Entonces, para que sea tan densa, que tan pronto se forme una galaxia en ese lugar, o sea, esa densidad tan alta es menos probable que una acumulación de materia menor. Entonces, esas densidades luego se van acumulando en la materia con el tiempo, pero tan pronto no puede haber concentraciones suficientes en tantos sitios a la vez para formar galaxias en todos esos lugares. Entonces, si con las primeras observaciones, que son un área del cielo muy pequeñita, ya encontramos muchísimas galaxias, algo pasa en el modelo cosmológico. O sea, no se está expandiendo el universo como tocaba, o la densidad del universo no es la que estamos viendo, entonces ya hay problemas. Entonces, está la gente que ha tirado por vamos a ver si estamos cometiendo algún error, o si estamos usando calibración bien, qué es lo que ha pasado, se ha visto que no era correcto eso. Y la gente que ha dicho, ¿ves? El modelo cosmológico está mal, y yo que defiendo que no hay Big Bang, tengo razón. La motivación para poder decir que hay muchas galaxias ya en el principio es que el universo no se origina ahí. El universo sigue más allá, con densidad prácticamente uniforme. Hubo otro estudio que estudió la morfología de las galaxias que se veían de fondo en estas imágenes del principio, de las primeras que sacaron. Y se vio que había más discos de los esperados. O sea, al principio se pensaba que las galaxias se irían formando pues, como grumos irregulares y luego ya irían evolucionando, dando lugar a discos y luego colisiones, se formarían galaxias elípticas y tal. Y parece que muchas de las cosas que con Hubble parecía que eran irregulares, luego lo miras con mejor resolución y sensibilidad y eran discos. Entonces hicieron un juego de palabras en el título del artículo. Y pues lo titularon Panic, Admiración at the Discs.
Porque hay un grupo de música que es Panic! At the Disco. Jope, vale. O sea, el grupo es Panic! Admiración at the Disco. Vosotros miráis los preprints diarios que salen y por lo menos un tercio tienen juegos de palabras en el título. Todos los días. Entonces esto es una cosa muy normal. ¿Qué pasa? Que alguien que está diciendo que el Big Bang no existe y hay una crisis en la cosmología y él están censurando cuando dice lo contrario, porque este señor dice eso, ve que hay un paper que dice, ajá, los astrofísicos están entrando en pánico con las medidas que está sacando el telescopio y aún así me censuran a mí los papers cuando se está viendo que tengo razón yo. Esto, por volver un poco a lo anterior, es lo de lo de no entender la ironía o el humor. Ahí en está, las ahí cosas, está. ¿no? Los Claro. comentarios. Entonces, el señor del tema de ahora, bueno, pues el tema es que hace un poco salió un artículo de un tal Eric Lerner diciendo que estas observaciones desmentían el Big Bang y salió en el mismo sitio, en la misma página web, que el artículo de Krupa diciendo que no había materia oscura. Exactamente, el Institute of Arts and Ideas. Sí. El Instituto de Artes y las Ideas. Además, Institute of Artes Arts e and Ideas. Ideas TV. TV, es como que Sí, punto TV, punto TV. Sí, tiene un TV, tiene como un canal de televisión y por lo visto lo importante de esa web, de ese instituto, es el canal de televisión, pero allí también ponen artículos pues no sé. de opinión. Yo voy a Efectivamente, hacer el una último que comentamos fue el de Krupa. Claro. Y ahora otro lo volvió a leer al mismo sitio. Que yo tengo una sospecha, porque a ver, este señor forma parte de un grupo de investigación sobre fusión. No, sobre fusión nuclear que llevo siguiendo desde hace tiempo. Entonces, este es un dispositivo que... ¿Pero lo sigues en plan detective privado? ¿O No, en cómo? plan, me suscribí a una newsletter. O sea, me llegan mails porque me suscribí a los mails hace años. Es un dispositivo que lo que tiene unos electrodos, entonces aprovecharía la propia inestabilidad del plasma para crear un pinzamiento que en un punto concreto sube como 1000 millones de grados de temperatura y ahí en ese puntito se hace un pulso de fusión. Entonces están diciendo que si usan boro e hidrógeno como combustibles, saldrían disparados por el campo eléctrico núcleos de helio, entonces decelerándolos con electroimanes se sacarían pulsos de electricidad directamente. Y el reactor entero es como una habitación. Entonces, por eso lo llevo siguiendo. Entonces, suelen poner actualizaciones sobre cómo han tenido que cambiar el material de los electrodos, porque los pulsos de plasma a alta temperatura producían daño. Entonces, por eso tenía yo la suscripción al mail. Estás hablando de Eric Lerner, ¿no? El Ahí autor de está. este artículo, ¿no? Así que es un físico de plasma. Claro, es un físico de plasma. Entonces, yo ya he visto que de vez en cuando ponía alguna cosa extraña al señor te llega un mail de varias actualizaciones. Una es en plan, progreso en los electrodos de tungsteno, no sé qué. Y a lo mejor había un ítem que era, mira, hemos sacado una foto de cómo se forma el de plasma y tiene una forma algo espiral. A lo mejor esto tiene algo que ver con la formación de las galaxias. Y yo me quedo, ¿qué dice este señor? Pero bueno, como era un comentario suelto, digo, yo qué sé, da igual. Y como Hay esto no artículo sobre los electrodos de tungsteno, sobre plasma, sobre no sé qué. La evolución es mentira. No, o sea, Artículos sobre no sé qué, no sé cuánto. al principio eran comentarios así y tal. Y luego ya empezaba a ver que dices, últimamente estaba pensando ya en desuscribirme porque te ves que la mayor parte de la actualización de ese mes era el tipo quejándose de que le están censurando en Archive. Se supone que Archive es para compartir ideas y tal, aunque no hayan pasado peer review, pues a mí me están censurando, no me están publicando el paper donde digo que no hay Big Bang. El caso es que él se queja de que le censuran sus papers y tal. Y yo lo que creo que ha ocurrido aquí es que ha visto que le han publicado a Krupa su opinión en el artículo, en la página esta, y a lo mejor ahí le habrá venido la idea de, pues a lo mejor a mí, o sea, a lo mejor ahí sí que puedo contar yo mi cosa. Es que, ¿sabes la gracia de esto? El último episodio que hicimos de Coffee Break antes de las vacaciones hablamos del artículo de Krupa. O sea, Claro. que ahora venimos al siguiente Sí. episodio y podríamos decir aquello de, como decíamos ayer. Como decíamos ayer, exactamente. Ahí es donde se ha armado el revuelo ahora, porque ahí no le censuran, igual que no le censuran a Krupa tampoco, les dejan decir lo que quieran. De hecho, yo creo que buscan este tipo Ahí de está. artículos. Bueno, ¿no? habrán recibido un montón de Seguramente lo visitas, tremendo. Claro. Sí. Entonces, claro, este señor físico de plasmas tiene teorías del universo eléctrico que llaman, o sea, esto lo explica Francis en su blog mejor, y son teorías ya desmontadas del universo que no cuadra con las observaciones, Mm.
Y Es como ese dicho, ¿no? De que el que solo tiene un martillo ve clavos en todos lados. sí, puede ser. Exacto. Es el mismo caso que el de Krupa la semana Ahí pasada. está. Es lo mismo, es centrarte de todas las observaciones Sí. que hay. Voy a coger estas, Ujú. me voy a centrar en estas y estas las explico con mi modelo. Y a lo mejor alguna de ellas hasta la explico mejor que con el modelo estándar. Pero de las otras me olvido, porque eso no, ahí mi Claro. modelo no entra y tal. Pero hay una cosa curiosa sobre esto. No sé si sabes, este tío, como efectivamente, como tú dices, Héctor, lleva mucho tiempo trabajando en cosas de plasma y tal. Ujú. Pero no es que ahora, a raíz de estas observaciones del James Webb, No, haya ya dicho, viene de antes. el Big Bang no existió. No, este tío lleva dando la tabarra con esto un montón de tiempo. Tiene un libro y En todo. 1991 publicó un libro que se titula The Big Bang Never Happened. Claro. El Big Bang nunca ocurrió. En el año 91, dice, una refutación sorprendente, algo así se titulaba el título, ¿no? Sí, sí. El Big Bang nunca ocurrió. O sea, esto lo viene diciendo hace 30 años. Y en Claro. aquella época, el argumento que usaba era que no se habían detectado las inhomogeneidades en el fondo cósmico de microondas. Que ya estaba el satélite COBE buscándolas, Le pero no las faltó había un año, encontrado. de hecho. Si es del 91, le faltaba un año. Le faltaba un año, o sea, Eso es un éxito editorial. sí. Hombre, yo creo que se enteró y dijo, mira, publica el libro ya, porque si no, no lo publicamos. Termínalo Cuando ya. estaba esperando la segunda edición, el editor le dijo, mirá, todo esto. Vamos a repensarlo un poco. Mira, ¿no hay alguna otra forma? Sí. Y claro, o sea, en aquella época decía que el Big Bang no existió porque, mira, no se ha detectado esta predicción del Big Bang. Luego se detectó. Sí, bueno, pero no importa. tampoco Claro, al tampoco final, existe, ¿no? Le yo damos la creo palabra a que Francis si porque quiere completar con Francis, él tiene mejor conocimiento. No, bueno, yo he seguido un poco a este señor por el tema de la fusión, ¿no? A mí, por diferentes razones históricas que no voy a contar ahora, muchísima gente me pide mi opinión sobre proyectos de fusión y está constantemente, cada vez que aparece una noticia en cualquier news de algo de fusión, el pequeño proyectillo de fusión de Felipito Mengano que está en su casita, en su garaje, en la ciudad de Nervis, yo qué sé, cualquier ciudad americana, pues acaba de publicar que ha logrado la ignición. ¿Tú qué opinas, Francis? Y yo pues tengo que contestar, pues ese señor no es nadie, no ha hecho nada. Claro. O sea, ha pegado un petardazo en su garaje, le ha salido un poquito de luz y ha dicho, yo estimo que esto es una fusión y he recibido una dosis de neutrones. Pero nada más, o sea, lo dice de palabra y la gente se lo cree. Entonces, en eso hay muchos proyectos y proyectos como este de la LP Fusion esta, Lawrenceville. Sí, Fusion. Lawrenceville Plasma Physics, algo así. Sí. Son proyectos que reciben financiación, es decir, ahora mismo hay personas, tipo Bill Gates, que está pagando a gente de este tipo para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Les paga un dinerillo y dicen, hombre, si alguno de estos pega el petardazo Claro. y logra que el burro toque la flauta y sacan un proyecto que hace algo de fusión, que es algo útil, pues yo por lo menos pues he invertido mis múltiples miles de millones de dólares en algo útil. Sí. El tema es, hay que recordar siempre, obtener la fusión nuclear es fácil y se puede hacer en un garaje. Eso se puede hacer hasta con campos eléctricos y tal. El tema es obtener la energía... ¿Eso y no lo haces una vez? No, Eso que, pasa una vez. que se puede construir, o sea, es relativamente fácil conseguir fusión nuclear en un garaje. Pero el tema es obtener energía que sea mayor de la que has Invertido. en calentar el plasma a esas Exacto. temperaturas. Sí. O sea, conseguir fusión no es el objetivo. El objetivo es Sostenerlo. sacar más energía. de Hacerlo la que- rentable. Y no en Mendalla. Pero sí es verdad, Francis, que nos preguntan mucho. Igual deberíamos hacer en algún programa próximo una actualización un poco de cómo están las cosas, ¿no? Que hace tiempo que no hablamos del tema y la verdad que es un tema interesante. Sí, si queréis, sí, pero no hay mucho que contar, la verdad. La pena es que yo en mi blog de vez en cuando comento algunas de las noticias de los grandes proyectos de fusión, ¿no? Que suelen publican ya en revistas grandes, ¿no? Porque ahora la revista Nature ya con su nueva editora está aceptando de todo de todos. Entonces, cantidad de proyectos que en la vida podían soñar hace 10 años de poder publicar en Nature o Science, ahora lo ven como lo más natural del mundo. Pues claro que sí, cualquier tontería que hagamos la vamos a publicar en Nature. Bueno, y es así, y lo envían y si convencen a los editores, pues se acaba publicando y se están publicando muchas cosas que eran inconcebibles. Pero en cualquier caso, no hay grandes avances realmente significativos y hay ciertos problemas que se están detectando y si quieres algún día lo comentamos en detalle. Pero estos pequeños proyectos, estos proyectitos, son proyectitos muy pequeños, estamos hablando de 10 millones de dólares, de alguno que llega a 100 millones de dólares, que mucha gente dirá, ¿eso es un proyecto pequeño? Bueno, Claro. de financiación privada a fondos perdidos, hay gente que da ese dinero.
¿vale? O sea, y Low entonces cost. hay algunos de esos proyectos que reciben ese dinero, que tienen ahora mismo un reactor, que es un pequeño reactor parecido al que tiene el CIEMAC en España, ¿eh? Que ahora mismo está dibujado por ordenador y se supone que están siendo construidas las piezas. Y que se supone que el año que viene va a mostrar la ignición de la fusión. Y ahora mismo es solamente un dibujo por ordenador y supuestamente contratos con empresas que están fabricando las piezas. Repito, pero el año que viene, según las noticias, o sea, obviamente es imposible, quizás algún día puedan demostrar algo, pero son reactores muy, muy pequeñitos y sin embargo están recibiendo financiación que supongo que Bill Gates no será tonto y no le dará a esta gente el dinero ya, se lo dará poquito a poco, ¿no? ¿Qué dinero necesitáis? ¿Tenéis una cuenta abierta conmigo por 100 millones de dólares? Podéis publicitar que tenéis los 100 millones de dólares, pero yo no doy un duro. Yo doy un duro cuando me presentáis la factura. Esta facturita de 10.000, esa factura te la pago. Y la siguiente facturita, y te voy pagando la facturita. Tú tienes una cuenta abierta conmigo que te puedes gastar hasta 100 millones, pero todo tiene que estar perfectamente gastado y perfectamente mostrado con tu facturita. Claro, esta gente pues dice que ha recibido esas enormes cantidades de dinero, pero después en realidad no tienen nada. Tienen unas pocas simulaciones por ordenador, muy sencillitas, de plasmas en una dimensión, y claro, en sus simulaciones pues tienen fusión aneutrónica, ¿no? Y logran ahí con boro y protones obtener la fusión, pero son simulaciones 1D, que cuando tú ves los articulitos... Claro, aquí los de Eric Lerner y compañía sí que hacen fusión, pero a base de poner deuterio como en la cámara y luego para medir. Lo que quieren es estudiar primero la temperatura del plasma que consiguen. Entonces, ponen detectores de neutrones, o sea, sí que producen fusión con neutrones y miden a ver, deducen ahí las propiedades del plasma que se ha formado y con imágenes también. Entonces, fusión sí que se hace, pero el tema es lo que ellos quieren hacer es, primero, conseguir con los campos electromagnéticos una temperatura del plasma concreta, que es la que necesitará luego si quieren fusionar boro con hidrógeno. Entonces, la gente se puede estar preguntando que qué tiene todo esto que ver con el Big Bang y la cosmología y el James Webb. Sí. Y sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Y la respuesta es porque el modelo alternativo que esta gente defiende, la verdad es que yo le tengo mucha simpatía, es una cosmología de plasma, se llama cosmología de plasma, por eso toda la conexión con al fin y al cabo, estos experimentos de fusión es manejo de plasma. El mayor problema que tenemos con la fusión es cómo mantener el plasma estable. Y es gente, sobre todo, que conoce muy bien la magnetohidrodinámica, que hemos hablado otras veces, ¿no? Esa ciencia de la hidrodinámica de un plasma con campos magnéticos, que es un problema súper interesante y que en astrofísica se empezó a aplicar, bueno, me estoy enrollando mucho, pero nada, simplemente por decir que es un modelo cosmológico en el cual el universo es como un gran plasma en el que las fuerzas relevantes a gran escala no es la gravedad, sino son el electromagnetismo, ¿no? Claro. Y la idea viene de Alfvén, por eso me cae muy simpática, porque, bueno, tiene unas raíces que además entroncan mucho con la física solar y todo esto tiene es como si el universo fuera un gran sol, entonces a mí me encanta, sí, pero hombre, claro. Y por eso decía lo de, que se ha formado aquí con el plasma en nuestro experimento una cosa que parece una galaxia espiral, y por eso decía que a lo mejor las galaxias espirales de gran tamaño se forman por procesos parecidos. Por procesos de magnetohidrodinámica, claro. Pero entiendo que no funciona ese modelo. No, o sea, quiero decir que te resulta simpático, pero que es un disparate. Claro. Exacto. No, sí, que me cae simpático. No sé si igual Francis a lo mejor sabe más del tema, ¿no? Pero la idea es que, por ejemplo, la red cósmica no es producida por la gravedad, sino es producida por la interacción de los campos magnéticos cosmológicos con el plasma que compone el universo. Y que las galaxias, esa forma de espiral, pues tiene que ver con la rotación inducida por procesos MHD, porque es verdad que hay procesos MHD donde tú ves organizaciones similares a las que vemos en esas galaxias, ¿no? Eso que decía Héctor, de que aparecen en sus plasma de fusión, aparecen espirales, ¿no? Sí, pero eso es pareidolia, quiero decir, buscar cosas que aparecen. Y también decían que el fondo cósmico de microondas era producido por plasmas por el espacio y tal. Que eso, dices, es un cuerpo negro tan perfecto que eso ya desmiente la teoría entera. Porque no sería un cuerpo negro tan exacto si estuviera formado por muchas fuentes diferentes repartidas por el universo. Pero solo con eso ya la teoría no es correcta. Sí, y eso está cuantificado. Quiero decir que, así como lo ha dicho Héctor en términos cualitativos, pero eso se ha calculado. O sea, claro. Y no cuadra, ¿no? Las fluctuaciones del fondo cósmico no serían las que vemos. Claro. O sea, tiene muchas cosas por las que se ha visto que no funciona. Sí, o sea, digamos, cosmología cualitativa
en la que tú podías construir pequeños modelitos así, porque claro, al fin y al cabo las ecuaciones de Friedman, Walker, De Robertson servilleta, son ¿no? triviales, Cosmología de servilleta. es cosmología de servilleta, es una página, puedes escribir toda la cosmología. La cosmología que no tenía observatorios, en los que no había ningún tipo de observación, ningún tipo de experimentos no puede haber en cosmología, pero no había ningún tipo de observación. En el momento en el que empieza a ver las primeras observaciones, todo eso se hunde y se mete en el fondo de la historia. Es decir, la cosmología previa a las observaciones desaparece cuando empieza a ver las primeras observaciones. Tanto observaciones como simulaciones. Sí, al principio, claro, Peebles ha recibido el premio Nobel y gran parte de sus primeros trabajos eran puramente teóricos. Claro. Era teorizar cosas. Entonces tú puedes decir, ha recibido el premio Nobel porque sus teorías se han visto aceptadas, ¿no? Porque han sido acertadas, porque ha dado la casualidad que funcionaban. Pero junto con él había muchos otros cosmólogos que hacían cosmología teórica, cuyas teorías se han hundido en el fango y ya nadie se acuerda de ellas, ¿no? Claro. Y no son grandes cosmólogos. Bueno, podríamos decir cosas parecidas del modelo estándar y todo esto, claro, ¿no? También otras cosas, claro. otras cosas. Claro. No, y aquí esto, de hecho, en este artículo infame, Lerner habla en esos términos de Alfvén, ¿no? Que por eso digo que a mí me resulta simpático por el origen histórico que tiene, porque lo hila con Alfvén, que es una gran figura, bueno, de la astrofísica, de la MHD, pero es casi que no es un personaje de la física solar, pero se usa tanto su trabajo en física solar que es casi como de los nuestros, ¿no? Entonces te cae bien. Hizo muchos avances, empezó a ver que cada vez que empezaba a intentar aplicar MHD al universo, se aplicaba más y más cosas, y es verdad. Y se le ocurrió que decir, bueno, ya que se aplica tantas cosas, ¿por qué no el universo entero? Y se le ocurrió, y en aquel momento era una idea simpática, estaba bien, o sea, una idea pues bien planteada, ¿por qué no? Porque no, es que no sabemos cómo es el universo hasta que vamos y lo medimos, ¿no? Claro. Entonces, en aquel momento, la idea de Alfvén era tan buena como cualquier otra, y era loable, y una idea estupenda. Ahora que estoy mirando yo unas cosas para otro tema, hay veces que te cuentan la historia de la ciencia en plan, en tal año se descubrió esto que ya era prueba definitiva de tal. Y luego tú ves el estado de la comunidad científica en esos años, o incluso años después, y dices, vale, esto que ahora sabemos que era una prueba que confirmaba algo, en su época ese razonamiento dependía de cosas que todavía no estaban claras. Entonces, ahora sabemos que es prueba definitiva, pero en su momento, para competir con el resto de hipótesis, dependía de cosas también un poco extrañas que no estaba todo tan claro como luego se cuenta. Sí, y por eso la historia de las ideas siempre es tan complicada, ¿no? Porque tiene esta especie de idas y venidas. Sí, pero eso pasa con todo, con toda la historia, ¿no? La historia siempre la cuentan los ganadores, los vencedores, ¿no? Y te cuentan su versión, ¿no? La versión de los perdedores siempre queda diluida y hay que rescatarla y a veces las cosas son siempre mucho más ricas, ¿no? Exacto. Pero aparte de lo que sea de ganadores, yo creo que el punto de Héctor es muy importante, que no es, ¿sabes? No es una transición de no sabíamos esto y ahora de repente se ha descubierto y ya lo sabemos. Claro. No, hay un proceso por el cual ese conocimiento se va absorbiendo por la comunidad. O sea, no de entrada ya está, esto es así, sino que se tarda en aceptar. Claro, aquí Lerner habla de Alfvén diciendo el premio Nobel que hizo tantas contribuciones y tal, y yo creo que recurre un poco a falacia de autoridad como para decir, hombre, si un genio como Alfvén planteó esta cosmología, pues tiene que tener validez, tiene que tener mérito. Y oye, no, Alfvén hizo muchas cosas buenísimas, incluso esta en su momento era buena, porque en aquella época no se sabía que era incorrecta. Y tiene mérito también tener ideas nuevas, aunque luego resulta que no son correctas. Bueno, no es culpa de Alfvén, es culpa del universo, el no haber sido un universo de plasma. Yo creo que, bueno, podríamos hacer una lista larga de premios Nobel que han dicho cosas que luego se han demostrado no solo erróneas, sino incluso a veces barbaridades. El problema pero esto no era una barbaridad, quiero insistir, no era una tontería, era una buena idea, pero que luego se vio que no era. El problema no es tanto equivocarte, es perseverar en la equivocación. O sea, yo no sé cuándo murió Alfvén, si ya se sabía que su teoría no era buena o mala, pero si murió después de que se demostrara que era mala, pues el tío lo hizo muy bien, propuso una cosa y pues no llegó a ver si era buena o mala y ya está perfectamente. Bueno, murió en el 95, él tiene un artículo en IEcubo, una revista de IEcubo de generalista de IEcubo, sobre su cosmología de plasmas, ¿no? Es una revista sobre plasmas y entonces en 1990, es decir, hasta 1990, cuando tenía como 81 años,
escribió un artículo sobre su cosmología, cuando probablemente ese artículo en ninguna revista de cosmología, en ninguna revista de astrofísica y probablemente en ninguna revista de física se hubiera podido publicar ese artículo en 1990, porque era obviamente incorrecto. Sin embargo, una revista de plasmas, pues la gran autoridad de plasmas, que era el FEM, premio Nobel en 1970 o así, pues podía publicar lo que quisiera, hasta una chorrada. Y ninguno de los referís tenía criterio como para oponerse a ese asunto, porque no sabían de cosmología. O no necesariamente, este tipo de cosas se aceptan porque, bueno, es un life film. Es un señor mayor y hay que dejarle sus cosas. En IECUBO los miembros tienen diferentes categorías y la última categoría es ser miembro de por vida, ¿no? Ser el gran de por vida, ¿no? Es como el mérito máximo puedes tener y en esas circunstancias muy pocas personas te critican. A ver, como dices tú, Francis, 1990 es casi hasta razonable, porque es más o menos esa la época en la que empezamos a tener, o sea, todavía no teníamos las anisotropías del fondo cósmico de microondas, que eso fue a principios de los 90. O sea, si ese artículo se publicó en 1990, a lo mejor las ideas son del 89, 88, o sea, es una época en la que todavía... Bueno, era un artículo de revisión de sus ideas del 65, ¿vale? O sea, las ideas son las de 1965 con las cositas que haya podido añadir él los 30 años restantes, pero básicamente no había nuevas ideas, no había... La homogeneidad del fondo cósmico, que es de los 60, yo creo que ya haría difícil la vida de esos modelos, sospecho, ¿no? No, el fondo cósmico sí que lo puede convivir con él, pero lo que decía Héctor, es la precisión con la que se ajusta a un espectro de cuerpo negro y las anisotropías lo que desmienten ese modelo. Vale. Y yo creo que, insisto, en esa época yo creo que todavía era defendible. Hoy en día no. No es lo mismo que alguien joven que persevera durante 30 años en algo que ya está claro que está mal. O sea, aparte, claramente situaciones distintas. Yo entiendo la gente que persevera en su propio error, pero la gente que persevera en el error de otro es una cosa que no acabo de entender. No sé, Francis, ¿tienes comentarios sobre este tema? No, solo decir eso. Lo has escrito en tu blog, ¿no? Yo específicamente sobre la cosmología de plasma y sobre esa noticia concreta de que no existe el Big Bang porque la densidad de galaxias en una región tan pequeñita, porque recordemos que el James Webb ve un cuadradito súper pequeñito. Si miramos la Luna, creo que cabían 20 veces, ¿no? Lo que ve el James Webb dentro de la Luna, ¿no, Héctor Vives? ¿Qué imagen, ¿no? De 20 veces o por ahí. La imagen de NIRCam, la que salió, era como una 13ª parte. Una 13ª parte. Pero NIRCam tiene 2 módulos. Me acabo de dar cuenta de que la Luna es como los campos de fútbol del cielo. Sí. Es medio grado, justo. Y sobre todo porque no puedes ver la imagen del Sol, porque no te recomienda mirar al Sol para ver qué tamaño tiene. Pero la Luna sí la puedes ver y puedes ver, todos hemos visto más o menos el tamaño, ¿no? Cuando decimos esto de un ejercicio interesante para estudiantes, lo hacemos así como con descendencia, como diciendo, esto está muy por debajo de nuestro nivel, pero en realidad yo a veces lo digo como diciendo, no sé hacer esto, mejor. Sí, básicamente es, a ver si alguien lo calcula y me lo dice, básicamente. Sí. Pero queda uno así como más guay. Bueno, Francis, perdona. Sí, bueno, en la Wikipedia mismamente se pueden encontrar curvas, ¿no?, de las oscilaciones de la Luna, es encontrar el punto en el que coinciden, ¿no? No debe ser muy complicado. De forma aproximada, hay que recordar que el movimiento de la Luna fue una de las cosas más complicadas de calcular usando la teoría de Newton, y que la teoría de Newton era incorrecta porque no describía correctamente el movimiento de la Luna, ¿vale? Eso lo he dicho en alguna otra ocasión, pero es el famoso cálculo de Delaunay, que dedicó 20 años de su vida a calcular el movimiento de la Luna y otros 20 años de su vida a verificar que el cálculo era correcto. Dedicó toda su vida a la Luna para permitir que en el océano, usando la Luna, la posición exacta de la Luna en el cielo, se pudiera determinar la posición de un barco dentro del océano. Pues tiene sentido. Pero eso era, esas incorrecciones de la teoría de Newton era porque son más de 2 cuerpos o por la asfericidad de Tierra y Luna y las mareas. Por todo. Sí, vale. Por todo. O sea, cuando aplicabas la teoría de Newton, no coincidía con el movimiento de la Luna. Entonces no se podía utilizar el movimiento de la Luna para posicionarte en la Tierra. Pero una cosa, hablamos de que si usas física newtoniana teniendo en cuenta la distribución de masa bien, sí que sale. O hay que usar relatividad. Y tienes que pero no puedes usar un cálculo analítico, tienes que usar ordenadores, ¿vale? Sí, me refiero usando ordenadores, usando la teoría de Newton, puedes hacerlo. Vale. Usando ordenadores. No sé si la teoría de Newton es la física newtoniana. No, era uno de los problemas de la física newtoniana es que no describía el movimiento de la Luna. Sí. ¿Vale? O sea, entonces en el siglo XVIII no describía el movimiento de la Luna, en el siglo XIX no describía el movimiento de la Luna hasta finales del siglo XIX. Cuando después de muchísimos años de trabajo se logró una descripción que cuando llegaron las Apolo
alrededor del año 1970 se verificó que tenía errores, había un par de errores en el cálculo, ¿eh? Eran menores, no eran relevantes. Pero nadie nunca usó la teoría de Newton para describir correctamente y poder usar el movimiento de la Luna. Eso es algo realmente sorprendente. Entonces, los críticos de la teoría de Newton la criticaban porque no era capaz ni de describir la Luna. Sí, qué bueno, porque esto hila perfectamente con lo que estamos hablando sobre la refutación del Big Bang, y una cosa que Héctor suele decir cuando hablamos de estas cosas, y de gente como Krupa o como Lerner o tanta gente, que una cosa es la teoría y otra cosa es los cálculos que tú haces, que son aproximados con simulaciones basándote en esa teoría. Entonces, esto es lo mismo. La teoría de Newton es correcta. Lo que pasa es que tú haces un cálculo analítico de dos cuerpos con el cual tienes que hacer aproximaciones. Y con ese cálculo aproximado, o bien porque sea dos cuerpos, o bien porque son masas puntuales y no tienen en cuenta las asfericidades de los objetos, las mareas, etcétera, no te sale el resultado con la precisión adecuada y encuentras desajustes entre lo observado y lo predicho. Entonces, ¿está mal la teoría o está mal el cálculo aproximado que tú has hecho con esa teoría, ¿no? Lo mismo pasa con la cosmología. Es que, creo que al decir de Newton, porque se puede entender como la gravedad es una fuerza proporcional a la constante de gravitación tal, o la forma en que Newton hacía los cálculos. Entonces puede ser dos cosas. Puede ser la teoría de gravedad newtoniana o el método de cálculo de Newton, que no son lo mismo. Digamos que la afirmación de que la teoría de Newton no describe bien el movimiento de la Luna es una afirmación un poco propagandística, en realidad. Es la afirmación que usaría un enemigo de la teoría. Cuando podrías hacer una afirmación más moderada y decir no tenemos datos suficientes, nuestros datos son demasiado rudos como para describir correctamente esto usando la teoría de Newton. Y esa afirmación no es los datos, es la aproximación. Es la aproximación para hacer el cálculo. Bueno, ya, pero tu conocimiento acerca de la esfericidad o no de los objetos y tal, pues también era claro, menor. Pero es lo mismo que cuando decimos el modelo Lambda CDM, hacemos unas simulaciones numéricas y llega Krupa y te dice, es que el número de galaxias satélites no coincide con el que se observa. Entonces está mal el modelo Lambda CDM. Y Héctor cada vez que hablamos de este tema, se indigna y dice, oiga, pero es que esas simulaciones son una aproximación de lo que el modelo nos da, ¿no? Entonces me parece que el paralelismo... Es que a lo mejor son de los 90 las simulaciones que usan para decir que no cuadra. Esas son las que dan la predicción de que hay muchas más satélites de los que se observan. Y luego ya se va reduciendo al meter física de magnetohidrodinámica y tal, precisamente. Pero que es el mismo tipo de razonamiento, ¿no? Al refutar un cálculo aproximado basado en una teoría, digo que estoy refutando la teoría. Hombre, tampoco es eso. Hay que tener cuidado con... Sí, pero bueno, que hubo polémica, que ese tipo de cosas siempre tienen polémica, siempre hay polémicas, ¿vale? O sea, lo que forma parte de la ciencia de manera intrínseca es que haya gente que esté en contra de las ideas establecidas por toda la comunidad, ¿no? Hay un consenso científico y siempre hay un pequeño porcentaje de científicos que están en contra de ese consenso y que consideran que ideas que no están de acuerdo con ese consenso y que muchas veces no describen adecuadamente los datos son las buenas, pero justifican esas ideas porque las teorías no son capaces de calcular. Porque una de las cosas que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos en la física en general y en la matemática en general es que prácticamente nada es calculable. Por ejemplo, el caos determinista, ¿no? En sistemas extremadamente sencillos de solamente 3 cuerpos, pues no podemos calcularlo. No se puede calcular porque cualquier pequeña desviación acaba siendo amplificada exponencialmente conforme pasa el tiempo. Entonces, por un error muy pequeño echa más tiempo en amplificarse que un error un poquito más grande, pero en cualquier caso se amplifica y acaba siendo imposible la predicción, salvo en macro, ¿no? Pues el movimiento queda estable más o menos en esta región aparentemente, pero no podemos ver al detalle. Y eso ocurre con todas las teorías. Calcular es muy, muy complicado. Claro. Sí, pero a veces hay cosas curiosas que salen en estos sistemas no lineales, ¿no? Que creo que te referías a eso, Francis, que a veces queda acotado. Tú dices el movimiento, bueno, aunque se vaya de aquí, pero parece que queda acotado en este dominio. O que se forman atractores, ¿no? En el espacio de parámetros. En muchos sistemas hay atractores, pero también hay puntos. Por ejemplo, el famoso atractor de Lorentz tiene una variedad inestable en el origen, ¿vale? O sea, tú pasas muchas veces cerca del origen y el origen tiene una variedad en la que como te cueles en esa variedad, te alejas del origen y sales fuera del atractor.
Sí. Entonces el Pero lo dices secreto... porque tiene dos, ¿no? Que alternas de uno a otro o te sales Sí, directamente tiene un movimiento oscilatorio, Sí. depende de cómo Que pasas conozcas las de un atractor coordenadas, a pero otro, puedes ¿no? poner una de las variables, hay 3 variables, puedes poner una de las variables que tenga movimiento en la su parte negativa y su parte positiva. Entonces tienes como una mariposa, ¿no? Tienes un movimiento más o menos centrado a la parte negativa, que de vez en cuando pasa a la parte positiva, que de vez en cuando retorna a la parte negativa y va haciendo un movimiento entre parte positiva y negativa en esa variable. Bueno, pues en el origen es un punto inestable y por lo tanto tú no puedes... cerca del origen, tú huyes del origen, huyes a ambas alas de la mariposa. Pero si tú por casualidad entras en el origen transversalmente, tiene la posibilidad de que te cueles por ahí y salgas transversalmente fuera y te alejes y desaparezcas del atractor. Entonces, los dos atractores son robustos, en el sentido de que desviaciones respecto a esos dos atractores, que son básicamente estructuras cuasi planas, con una estructura muy fractal, si te alejas de esas estructuras cuasi planas, acabas cayendo en ellas, pero en el origen tienes siempre la posibilidad de que excepcionalmente, sobre todo en métodos numéricos en los que no tenemos precisión infinita y podemos tener soluciones cuasi periódicas ficticias, ¿no? El método numérico de un ordenador te puede colar por un sitio que la realidad física no podría, ¿no? Porque no tienes precisión infinita. Pues te cuela por ahí y acaba saliendo en ese atractor inestable, que es una estructura, una variedad inestable asociada al origen y te acabas escapando del atractor extraño, ¿no? ¿Pero esa inestabilidad es numérica o es intrínseca de...? Es una historia intrínseca del sistema, pero que y numéricamente es muy difícil de desvelar en simulaciones de corto plazo, pero que si tú lo fuerzas, tú puedes construir soluciones que numéricamente te metan por ahí y se te escape. Ya. Bueno, es curioso porque cosas así numéricas pasan con estas simulaciones de las que hablamos muchas veces, que son de partículas, tienes muchas partículas y las pones a interactuar. Claro, tú tienes que hacerlo de forma que que tú puedas resolver los movimientos en tu paso temporal. O sea, que cada vez que tú, a partir de un instante, calculas el instante siguiente, el movimiento haya cambiado suavemente, ¿no? Cómo se han movido las cosas. Y eso te sugiere el problema de que a veces hay partículas que están tan cerca que te da lugar a problemas numéricos, que en el momento en que has pasado, o sea, que si tienes dos estrellas, por ejemplo, que están acercando, que como en la dinámica newtoniana, la fuerza va partida por la distancia al cuadrado, si la distancia tiende a cero, la fuerza tiende a infinito. Entonces, cuando haces de forma naive una de estas simulaciones, ves que hay veces tienes una galaxia con 1.000.000 de puntos y de repente empiezan a salir puntos disparados a la velocidad de la luz. Y tú dices, estrellas saliendo a la velocidad de la luz de la galaxia. Y no, es un problema numérico, incluso a veces casca el código porque directamente Y entonces lo que se suele hacer es poner un parámetro de difusión, o sea, lo divides por la distancia al cuadrado más un número pequeñito. Un número muy pequeñito para que nunca se haga cero y siempre eso esté acotado. Sí. Regularizas la... Sí, pero es peor, es cada partícula puede ser a lo mejor 10.000 estrellas y luego resulta que el agujero negro central tiene una influencia en todo el entorno, pero la resolución que tiene no es suficiente para que caigan las estrellas ahí. Entonces tienes que poner, si está cerca de esta zona, si pasa tal distancia, pues una parte se la traga el agujero negro, otra parte hay que hacer parches para que salgan las cosas como tocan, según cómo lo implementen. Recomiendo a todos los oyentes que busquen en internet la imagen de la variedad inestable del origen del atractor extraño de Lorentz, tricotada, hecha con lana, y que hay varias imágenes preciosas, porque es muy bonita, es una variedad de curvatura negativa, por lo tanto tiene pliegues que se superponen, y es muy, muy bonita de ver. Y a los aficionados a tricotar, que tricoten eso, que yo creo que es una cosa bastante graciosa y bastante divertida. Bueno, yo creo que si alguien quiere decir algo más sobre la cosmología de plasma, sobre Arden, que lo diga ahora, o si no, que calle hasta la semana que viene. Ay, madre. Porque me van a cerrar el museo.